Hola Manuel, ¿cómo estás? Profe, buenas noches. ¿Cómo te ha ido? Bien, profe, preocupado por la situación. Sí, toca estar como muy juiciosos a ver si salimos de esto rápido. Sí, porque ya, por ejemplo, me quitaron los vuelos para mañana y salgo a licencia en abril. Ya, sí, Está toca, pesadito. todo ha tocado cambiarlo, excepto nuestros cursos que son virtuales. Sí. De resto, todo lo que funciona presencial ha tenido modificaciones. No, y ya en Avianca anunciaron que a partir del lunes se cancelan todos los vuelos y de la capacidad del 100% solo van a operar el 3%. Ya, Es complicado, solo van a dejar 5 aviones, pero bueno, Dios quiera que salgamos rápido de esto. sí, esperemos. Sí, yo creo que si somos juiciosos de esto salimos rápido. Sí, sí, señora. Ok, ¿y has hablado con tus compañeros? No, profe, creería que se conectan en unos momenticos. Ok, entonces, ¿por qué no han contestado aún? Yo creo que empecemos. Esto está siendo grabado de todas maneras y Sí, sí, señora. ellos pueden revisar. Entonces, Emanuel, recuerdas que nosotros hemos hecho unas modificaciones desde que se inició con el proyecto, porque ah, primero se pensaba que el problema estaba relacionado con la actitud de los estudiantes al tomar el examen. Ujú. Entonces por ahí habíamos leído algo sobre actitud y le habíamos intentado por ese lado y finalmente decidimos que lo mejor era describir las opiniones que ellos tuvieran con respecto al examen, que es lo que se ha hecho hasta el momento, describir las opiniones que tienen con respecto a el contenido, la organización del examen, las habilidades que se miden, eh, y no creo que es eso, para poder tener en cuenta qué quiere el colegio, qué quiere el estudiante, qué quieren los docentes y mirar cómo se puede hacer un examen nuevo, ¿cierto? Ajá. De eso habíamos quedado. Como se han hecho esas modificaciones, el documento que ustedes tienen publicado en el aula virtual, que es de noviembre del año pasado, pues necesita unas modificaciones que ya están, que yo las hice, pues borré algunas cosas y es lo que vamos a leer hoy para empezar a trabajar en modificarlas en las otras partes en otras partes del documento. Entonces yo quisiera que leyeras el problema para así poder empezar a hacer las modificaciones en las otras partes del documento. Ok. Entonces, Piot Prep School wants its students to have a high level of proficiency in English as a foreign language. Thus, the school offers three English levels, basic, pre-intermediate, and intermediate for each grade in high school. The school asks the students in each grade to take a placement test to classify them into one of the mentioned levels. The instrument used to classify the students is a computerized evaluation online provided by Richmond, and the results of that evaluation show the score and the corresponding level according to the CEFR. But teachers and students complain orally about the placement test results. They say some students classified in basic and pre-intermediate groups are slightly more advanced because they handle basic notions, grammatical structures, and maintain a flow of conversation with the teacher with good level of fluency. Likewise, teachers and students mention that in the intermediate level, some students tend to have a lower level of proficiency required for that group. Therefore, the aim of the research is to identify the school, the teachers, and the students' needs regarding the placement test for seventh graders in order to find out the aspects of the test that should be changed. After that, the researchers will design a new placement test taking into account the school, the teachers, and the students' needs as it is suggested by Bastan regarding the design of placement tests.
Finally, the researchers will ask the teachers and the students for their opinions about the new tool. Ok, gracias, Emanuel. Entonces, tenemos que el problema es que oralmente los estudiantes, algunos dicen que no se encuentran en el nivel que corresponde y que nos apoyamos en lo que Basta nos dice en su libro sobre qué tener en cuenta para diseñar un examen de clasificación. Entonces, como él dice que hay que tener en cuenta las necesidades del colegio, los docentes y los estudiantes, eso fue lo que se hizo. Entonces, este, este objetivo es el que tenemos que tener presente durante todo el examen, perdón, durante todo el documento, y entonces lo vamos a modificar. Por ejemplo, en la página 9, acá dice identificación del proyecto. Entonces dice, esta investigación tiene lugar en el Colegio Franciscano Pío XII, localizado en Santiago de Cali. En el 54 el colegio estableció como visión institucional tener un alto nivel de inglés en lengua extranjera. El colegio ofrece clases de inglés por niveles para los estudiantes de sexto a 11. Estos estudiantes toman el examen de clasificación al inicio del año escolar para quedar clasificados en uno de los niveles establecidos. Entonces, este proyecto de investigación fue llevado a cabo con el propósito de ya no es identificar si el examen es apropiado para o si necesita cambios, sino el propósito es, El propósito cambió. exacto, is the purpose of identifying the school, the teachers and the students' needs regarding the placement test for seventh graders in order to find out the aspects of the test that should be changed. Listo. Entonces, hay que ser consistentes en todo el documento, porque como te digo, lo que estaba escrito había sido pensado en lo que se consideraba que podía hacer la investigación antes se relaciona a mirar las actitudes de los estudiantes. Ajá. Ok, espérate, miro que acá tengo qué más tenemos que hacer. Entonces, igualmente lo tenemos que hacer en la página 31. Acá menciona el tipo de estudio. Este es un estudio cualitativo. Según este autor, se considera un estudio cualitativo. Bueno, acá está. Después dice, teniendo en cuenta que la razón de este estudio es el diseño, desarrollo e implementación de un examen de clasificación, tomamos la acción de investigación como método de referencia. A pesar de que sí se va a diseñar el examen, se va a implementar el propósito, como es una investigación cualitativa, el propósito es describir lo que estudiantes, el docente y el colegio requieren para su examen, para así inferir si eso tiene una implicación en las opiniones de todos ellos con respecto al examen, con respecto a la efectividad del examen.
pero lo vamos a inferir a partir de lo que se describa de las necesidades. Entonces, vamos a cambiar acá. Entonces, ¿qué escribimos ahí? Pero, profe, vuelvo a la idea. ¿Qué entonces debemos escribir allí? Tenemos que cambiarlo a amarillo porque nuestro propósito, la razón del estudio, no es el diseño en sí. Eh, De nuevo, como es cualitativa, el propósito es describir. ujú. Describir qué, las necesidades de el docente, de los estudiantes y del colegio con respecto al examen de clasificación. Para Y de todas formas sigue siendo un método de referencia, un método de investigación. es, tenemos que la investigación es cualitativa. Ajá. Cuando es cualitativa es porque vamos a describir lo que consideran los participantes de la investigación con respecto a un tema. Entonces, por eso tenemos que cambiar acá Sí. eh, cuál es, cuál es la razón de este estudio. No es en sí el diseño es un cambio que se va a hacer porque aquí estamos escribiendo que vamos a usar Action Research, lo que quiere decir que uno observa qué está pasando, reflexiona sobre el Pero que esté problema, bien, revisa cómo se puede mejorar o cómo se puede solucionar y hace una acción. Acá en la acción lo que ustedes hacen es diseñar un examen, ujú. pero el propósito de la investigación es describir, es cualitativo. Si el diseño hace parte de este ciclo, acá en la acción. En la acción hay un diseño para tratar de mejorar, de mirar si el problema se resuelve. Pero en todo el ciclo lo que se va a hacer es Describir. describir. Entonces, ¿cómo Entonces, cambiamos acá? teniendo en cuenta pues, profe, sería como teniendo en cuenta que el motivo, la razón que incentivó este estudio es la identificación, pues lo que estamos diciendo arriba, la identificación de la necesidad de Ajá, y to identify ajá. The the school, teachers the and students. teachers and the students needs. Exacto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale. Eso debe quedar claro porque todo el documento, cada vez que mencionamos el propósito del estudio, debe ser, lo debemos cambiar a como lo Ok. estamos haciendo ahorita. Vale. Ustedes tenían también una carta de consentimiento para los participantes, ¿cierto? Ustedes habían hecho una. Sí, señora. Creo que por aquí la tengo. Esa también se agregaría. Sí, es necesario agregarla y mencionarla acá.
No, profe, no la encuentro. Me tocaría preguntarle a César. La estoy buscando en el correo y no la veo. Ok, ¿tú recuerdas si César nos había compartido la forma como él analizó los datos de los cuestionarios de los estudiantes? Creo que lo había hecho en Excel o algo así. Sí, él nos mandó un cuadro en Excel. ¿Lo tienes? ¿Lo puedes buscar? Ese sí, con ese fue que hice el capítulo que ya nos había encomendado. Sí. Se lo tengo por acá. Ok, por favor, búscalo y me lo envías. Listo, profe, ya se lo envié. Ya llegó, espérate, lo abro. Ok, acá está pregunta por pregunta. Vale, resulta que de esta información que analizó eh, César, tenemos que sacar nos tiene que salir unas categorías o subcategorías que están unidas a la respuesta a la pregunta de investigación. Ujú. Entonces vamos a revisar la pregunta de investigación y voy a explicarte lo que significa categorías y subcategorías. Entonces, acá como pregunta tenemos cuáles son las opiniones del profesor y de los estudiantes sobre el examen de clasificación. Perdón, ¿qué nos revela las opiniones de los estudiantes y del docente sobre el examen de clasificación acerca de su contenido, acerca de su validez de contenido y validez face validity? Que habíamos más adelante en el documento escrito que la validez de contenido se refiere a si el tipo de preguntas, el tipo de habilidades, el tipo de temas que se evalúan son pertinentes. Entonces, ¿para quién? Para estudiantes, para el docente y para el colegio. Y face validity habíamos dicho, vamos a copiar esto. Face validity. Aquí, face validity habíamos dicho que es si el examen evalúa
la habilidad que se pretende evaluar. Si se dice que es un examen de gramática, este realmente lo es, no es Ujú. un examen de vocabulario. Entonces, para el capítulo de análisis de datos, acá tenemos la descripción que ustedes trabajaron la vez pasada del proceso que se llevó a cabo para analizar los datos. Voy a copiar la pregunta acá y te voy a mostrar un ejemplo de cómo son categorías y subcategorías. Bueno, Manuel, entonces, por ejemplo, acá esta investigación es sobre el propósito es describir la experiencia del uso de herramientas TIC en una clase con estudiantes de segundo grado. Entonces, al recoger los datos, se agrupan, se agrupan esos patrones para poder sacar categorías. Entonces, una categoría acá es las emociones de los estudiantes. Las emociones es que los estudiantes los consideraban las herramientas TIC divertidas y entretenidas. Ujú. Y esas herramientas a su vez hacían que el docente tuviera un patrón de clase que se ajustaba al uso de esa tecnología. Y en esas subcategorías que emergieron de agrupar esas opiniones de los estudiantes o esos datos, se agruparon en su categoría 1 que explica que las clases eran entretenidas y divertidas, su categoría 2 que explicaba que el docente iniciaba con unas técnicas para presentar los temas a través de videos, una subcategoría 3 que explica que el docente tenía unas estrategias para explicar la comprensión de esa información que presentaba a través de videos y una subcategoría 4 que se refiere a que el docente tiene unas estrategias para desarrollar las habilidades, habilidades de escritura, habilidades de comunicación oral, habilidades de lectura. Entonces, estas tres últimas subcategorías se refieren a los patrones que emergían del uso de las TIC. Y esta primera subcategoría se refiere a las emociones que los estudiantes experimentaban al usar las TIC. Entonces, nosotros al analizar los datos tenemos que emerger unas categorías y unas subcategorías. Tenemos que, como la pregunta de investigación es
¿Qué nos revelan esas opiniones de estudiantes y del docente con respecto al contenido del examen? Tenemos que el contenido son los temas, el orden de los temas, la complejidad. Entonces, tenemos que sacar una categoría que nos diga, pues puede ser validez de contenido. Que la validez de contenido se debe ajustar. Es un ejemplo. Poner some modifications. Y una subcategoría que emerge es una de esas modificaciones, por ejemplo, con respecto a los temas. Students consider that topics are suitable, topics in the placement test are suitable, are suitable. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo apoyamos, cómo justificamos o cómo vamos a probar que es así? Con el cuadro ¿Qué hizo César? que hizo César. Exacto. Entonces vamos a mirar acá en el cuadro de César, que lo organizó por niveles. Vamos a mirar esos resultados con respecto a el contenido. Entonces tenemos el examen de clasificación. ¿Qué opinan sobre el examen de clasificación? ¿Es adecuado? ¿Permite tener grupos homogéneos? Ok, otra pregunta. ¿Qué opina del grado de dificultad? Por ejemplo, el grado de dificultad un poco difícil, temas y vocabulario desconocidos, el nivel de dificultad era adecuado, muy difícil pero necesario para realizar la clasificación, audios difíciles. Lo que pasa es que acá mira que Contradicción. exacto, hay opiniones contrarias. Ajá. Entonces tenemos que mirar cuál es el patrón, si las opiniones contrarias o, perdón, si las opiniones negativas o las opiniones que sugieren cambios o las opiniones que nos dicen que en cuanto a la complejidad el examen estaba bien, porque no lo tenemos acá. Creo que él lo, permíteme un segundo. Creo que él lo infirió, pero no lo tenemos acá analizado como si en algunas preguntas que él lo tiene, tantos estudiantes respondieron, por ejemplo acá, tantos estudiantes respondieron que se sentían en el nivel adecuado y tantos estudiantes respondieron que no se sentían en el nivel adecuado. Algo así necesitamos acá para Ahí justificar. nos tocaría volver a realizar un análisis y ya así clasificar, digamos que 5 estudiantes dijeron que era difícil y 10 que era fácil. Entonces ya habría ahí Exacto. algo. ¿Y por qué necesitamos eso? Porque en el documento necesitamos escribir los ejemplos de las oraciones que los estudiantes dijeron. Entonces, si con respecto a la dificultad, a la complejidad del examen, eh, 10 dijeron que era muy difícil, entonces necesitamos las oraciones exactas de Ajá. los estudiantes para ponerlas de ejemplo, es decir, esto es una prueba de las opiniones de los estudiantes en cuanto a que consideran que es muy difícil. Es que, bueno, él escribe acá que 3 escriben que es un poco difícil, que el vocabulario es desconocido, dificultad era adecuado.
muy difícil pero necesario. Audios difíciles. Entonces ahí, por ejemplo, hay 3 difíciles contra un adecuado, pero nos tocaría en sí saber Sí, no cuántos. tenemos porque son 3 estudiantes, Ujú. son 13, entonces eh, necesitamos analizar esos datos en más detalle, Ok, listo. ¿sí? Para poder agrupar y sacar esas Categoría. subcategorías. Entonces, una subcategoría puede ser, volvamos a nuestro documento. Entonces, teníamos que una subcategoría puede ser que los estudiantes consideran que el examen, students consider that the placement test is difficult. ¿Vale? Entonces tendremos que justificar, escribir que se le preguntaron a cada uno de los niveles y que de pronto hay en los 2 primeros niveles, es un ejemplo básico y preintermedio, se encontró que los estudiantes consideran que el examen es complejo en cuanto a que presenta un vocabulario desconocido, etcétera, pues lo tenemos que sacar de las mismas respuestas de los estudiantes. Ok. Bueno, entonces, para trabajar fuertemente en esto, pues como esto yo lo estoy grabando, entonces los compañeros se enterarán del trabajo que hay que hacer y podríamos empezar por mirar aquí, ¿qué otro? Acá tenemos nivel de complejidad y tenemos, se realiza de forma virtual o presencial. Piensa que el formato en el que está diseñado el examen es claro, el formato, Ahí podría ser otra categoría, una respecto subcategoría. subcategoría respecto al formato. Sí, cuanto el formato, nivel de dificultad, todo eso corresponde a la validez de contenido, Ajá. según bastante. Entonces lo podemos agrupar en esa categoría grande que se llame validez de contenido y dependiendo de los patrones que encontremos, vamos a poner si se tiene que cambiar, si tiene que ajustar algunas cosas para darle el nombre a la categoría. Así. ¿Qué más tenemos acá? ¿Considera que se debería cambiar algo en el examen? A las sugerencias. ¿Qué aspectos considera importantes en el contenido de un nuevo examen? Importantes en el contenido. Debería ser más lúdicos, que sean claras y organizadas, que sea lo mismo igual, contenido, temas que se hayan visto. Tú de pronto recibiste de César las respuestas escaneadas de los estudiantes. Sí, sí, señora, yo las tengo por nivel. ¿Me las puedes compartir? Listo, profe. Me tocaría enviarle un RAR. Sí. Listo, profe. Voy a revisar si ya llegó.
¿Ya lo compartiste? Sí, señora, por correo. Pero no llega. Ahora sí. Vamos a hacer el ejercicio ahora mismo con el tema de la dificultad del examen. ¿Listo? Entonces vamos a coger share. Ah, las preguntas del básico. ¿Qué opinas sobre el examen de clasificación? Para mí está bien porque si no hay niveles va a ser difícil. El grado de dificultad, acá está, la 3. Está fácil ese examen porque explicaba muy bien todo, solo que en la parte de audio no se entiende bien. Entonces, para este estudiante es fácil. Las instrucciones son claras, fácil, instrucciones son claras, pero audios, aunque los audios no están. Entonces, vamos a hacer un cuadro. Entonces, acá tengo un archivo de Word nuevo donde está. Voy a ponerlo de lo básico para mirar cuántos tengo que diga que sea fácil. Ajá. Entonces vamos a seguir haciendo el ejercicio con todos los de básico. Este dice, me parece que no es tan complejo. Entonces está de acuerdo. Hagamos una cosa, Manuel. Coge tú las de preintermedio y las analizas así. Y yo voy trabajando acá las de básico. Listo, profe. ¿Listo? Sí, señora. Entonces dale y cuando termines me avisas. Ok. Yo voy trabajando acá las de básico.
Listo, profe. Espero haberlo hecho bien. Pero, profe, no le escucho. Perdón, muéstrame por favor cómo lo hiciste. Ok. ¿Sí ve, profe? A ver, sí, entonces preintermedio. Muy bueno, ni tan difícil ni tan fácil, normal es para evaluar el nivel que se tiene. Normal, no tan fácil porque había cosas complicadas. No tan difícil con palabras no conocidas. Un poco difícil. Fácil con complicación personal. Ese es que dice que estaba fácil, pero que él se complica solo. Sí, esa, sí, es eso lo que quiere decir. Eh, partes fáciles y difíciles, algunas preguntas difíciles y otras no. Normal con variación de dificultad, intermedio ni fácil ni difícil, complejo y menor y mejor si se agrega Pues hacía esa contexto de sugerencia. comprensión de lectura. Normal, buen manejo del grado de dificultad, bueno, sin ningún inconveniente, salvo la opción de poder corregir respuestas. Entonces, ¿cuál es el patrón ahí? Que sí estaba difícil, pero que normal. O sea, que es como el nivel que se espera. Exacto. Entonces, parece que estaba ajustado para el preintermedio. Ujú. Sí, sí, señora. Parece que los que estaban en la mitad consideran exactamente que su nivel, o sea, fueron clasificados en preintermedio porque ni fue tan difícil para ellos ni fue tan fácil. Estaba apenas Ajá. en la mitad, excepto por unas dos personas. Una Sí. que no maneja bien comprensión de lectura, el otro que se complicó. Ok, perfecto. Entonces ahí tenemos que 11 de 13 lo consideran que el nivel es adecuado. Sí, el nivel del examen es adecuado. Ajá. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Entonces, yo iba, yo iba apenas acá. Entonces iba de 2 4 este es el estudiante 1, este es el 2. Eso es importante lo que tú hiciste porque cuando uno va a poner las pruebas en el documento tiene que poner de dónde la sacó. Entonces uno va a escribir que, por ejemplo, si voy a escoger esta oración que el muchacho escribió, voy a poner que se tomó del cuestionario 1, estudiante 1. Ok. Entonces sí es muy importante lo que tú hiciste, poner qué número de estudiantes. Entonces yo llevaba apenas de 2 4 5 consideran fácil, 2 consideran que es intermedio, que no tan fácil ni tan difícil, uno considera que es complicado pero no determinado. Entonces, como tú ya comprendiste cómo es esto, vamos a mirar, estás en casa y puedes trabajar mañana en esto, en esta pregunta en sí. Sí, sí, señora, ya me dejaron en la casa, quién sabe hasta cuándo. Ok, entonces como puedes trabajar mañana en esta pregunta, Ajá. te voy a pedir que analices también la del nivel intermedio. Sí. Yo ya te mando esta del nivel básico y vas a mirar cuál es entonces la tendencia. O sea, vas a concluir. Entonces, en el nivel básico la tendencia es considerar que el examen estaba fácil. En el nivel preintermedio la tendencia es considerar que era apropiado, ni muy fácil ni muy difícil. Y digamos que encuentres que en el nivel intermedio la tendencia es considerar que estaba muy fácil. Ok. ¿Sí?
Me envías eso mañana y vas a mirar qué otros patrones de la encuesta, sin analizarlos, qué otros patrones, qué otras pueden ser subcategorías, Ok, listo, ¿sí? profe. Me mandas un correo con la conclusión de este análisis y el cuadro así como lo venías haciendo y las sugerencias de subcategorías que tú creas que se puede poner de acuerdo al número de preguntas que tenemos en los cuestionarios, Ok, sí, señora. ¿sí? Con eso miramos si nos podemos volver a reunir pronto para no esperar hasta el siguiente jueves y seguir adelantando este análisis de datos, Ok. ¿vale? Entonces yo ya te envío esto Ujú. y mañana que yo revise lo que tú me mandes, entonces analizamos cuándo nos podemos volver a encontrar. Listo, profe, vale. Listo. Entonces te dejo porque me tengo que conectar a otro encuentro. Ok. Ah, profe, por ahí me escribió Alejandra que está en clase, Sí. entonces que ella va a ver la grabación. Ok, perfecto. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias a ti y te escribo mañana. Sí, señora. Que estés muy bien. Lo mismo.